Dios les bendiga, mis estimados oyentes, hermanos, amigos que estamos siguiendo el estudio del libro Cómo llegar a ser un cristiano verdadero. Seguimos esta semana con el estudio. Si tiene igualmente su libro, su material en digital, es la página 128. Si lo tiene en físico, es la página 122, para que nos ubiquemos, porque igual vamos a estar leyendo un poquito textual lo que dice el libro. Continuamos con el capítulo número 2. Dice: el dinámico sermón de la segunda más grande historia jamás contada. Vamos a entrar un poquito en contexto. Para entrar en contexto, en el capítulo 2 del libro de Hechos de los Apóstoles, del versículo 1 al versículo 13, podemos leer el cumplimiento de la promesa entregada por Dios acerca de la venida del Espíritu Santo. Dios había prometido que el Espíritu Santo vendría, y en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles vemos el cumplimiento de esta promesa, el cual, como el estruendo de un viento recio, como dice la palabra, llenó el lugar donde estaban reunidos el día del Pentecostés, y les repartió, según la voluntad del Espíritu Santo, diversidad de lenguas. ¿Verdad? Este es como para ponernos un poquito en contexto. El día que la iglesia se estableció fue un día de predicación, fue un día que se impartió el mensaje del evangelio. Al comienzo, aparentemente, todos los apóstoles hablaron a los diferentes grupos nacionales en sus respectivos lenguajes, ¿verdad? En lenguas humanas o dialectos, declarándoles, como dice la palabra en Hechos 2:11, dice de esta manera, dice en Hechos 2:11: cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces dice que ellos estaban declarando en los respectivos lenguajes o dialectos las maravillas de Dios. Hechos 2:11. Luego Pedro se puso en pie con los 11 y presentó un detallado sermón hablando, tal vez en griego, se asume que tal vez en griego, que era el lenguaje universal de aquellos tiempos, proclamando que Jesús era tanto el Señor como el Cristo. La gente se había reunido a causa del estruendo recio del viento. Había el estruendo de viento recio que decíamos que, con el cual se manifestó el Espíritu Santo. Eran todos judíos, toda esa gente que se había reunido. Constituía una audiencia de inusual potencial para esta primera predicación del Evangelio. Recordemos que la palabra el Señor Jesucristo dice primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenían potencial intelectual, creían en Dios y conocían bien las escrituras del Antiguo Testamento. Estaban mentalmente preparados para la recepción del mensaje del Evangelio. También tenían la oportunidad de llevar el mensaje de Cristo a muchas naciones. Habían venido de todos los rincones del Imperio Romano y era la oportunidad para una inmediata propagación del cristianismo por medio de esta gente que recibiría el Evangelio y luego retornaría a sus lugares de origen con él, con el mensaje de salvación. Es muy interesante porque la palabra dice que la ley del Antiguo Testamento, lo que estaba escrito, era el ayo, era como el tutor del niño, que era el pueblo, era como el tutor que había llevado al pueblo hacia Cristo. Es decir, ellos estaban ya preparados por ese tutor, habían recibido todo ese mensaje y estaban receptivos con todo lo necesario para entonces poder proclamar que Cristo, que Jesús era el Señor y era el Cristo. Entonces vamos a ver cómo esto se desarrolla. Quiero que me acompañen. Es muy importante, siempre decimos, tener nuestra Biblia a mano para que le podamos ir leyendo, igualmente el material para que lo podamos estudiar y para que lo podamos analizar y para que podamos verificarlo, ir leyendo cada parte, ir viendo si está de acuerdo a las escrituras. Muy importante, siempre instamos esto, ¿verdad? No se queden con lo que dice el hermano Francisco, con lo que dice este escrito. Lo único infalible y lo único en lo cual debemos creer 100% es en la Sagrada Escritura, es en la Biblia. Así que todo material debe filtrarse a través de las Escrituras, toda prédica debe filtrarse a través de las Escrituras, todo mensaje debe filtrarse a través de las Escrituras, toda información de cualquier lado que venga
primero debe filtrarse por las Sagradas Escrituras para entonces nosotros poderlo asumir como una creencia que podamos considerar confiable. Así que pedimos que tengan su Biblia a mano. Si no la tiene, póngale pausa, vaya a traer su Biblia para que me acompañe a leer el capítulo número 2 del libro de los Hechos, del versículo 14 al 42. Lo vamos a leer de corrido, lo cual constituye el primer discurso de Pedro, ya que vamos a estar hablando acerca de él. Así que Hechos capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: primer discurso de Pedro. Vamos a leer. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque éstos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que
Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Muy bonito, muy interesante esta palabra. Continuamos. Vamos a analizar un poco todo esto descrito en el discurso de Pedro. A los predicadores del Evangelio les puede ir bien, aún careciendo de muchas cosas. Pero si hay algo de lo cual no puede carecer un predicador del Evangelio, es de una buena reputación, es de un buen testimonio. Cualquier predicador que no tenga un carácter de confiar y una reputación confiable está destinado al fracaso, aún antes de abrir su boca para hablar. No les van a creer, ni lo van a respetar. No importa cuán elocuente sea su presentación del Evangelio. Esto es muy interesante porque nosotros incluso hemos visto que en estos tiempos se han levantado muchos falsos maestros, muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, dando profecías, dando entre comillas palabra de Dios revelada, y vemos cómo todas estas cosas han quedado en mentira y ha quedado exhibido hacia la gente que estas personas son unas mentirosas, que estas personas no son mandadas por Dios y no tienen esa palabra de Dios revelada. Vemos muchas personas que decían ser con dones de sanidad y ninguna fue a los hospitales, decíamos en una ocasión, a sanar enfermos. Ahí están los enfermos de COVID todavía y no vemos a ninguna ningún pseudo pastora, ninguna pseudo pastora sanando enfermos en los hospitales para probar que tienen ese don dado por Dios que ellos dicen tener. También hay muchos que han profetizado muchas cosas y no se han cumplido. Unos por ahí que soplaban al COVID y decían que se iba a extinguir, y ahí está el COVID todavía dando guerra un poco más. Pedimos a Dios que tenga misericordia de la tierra y pueda mandar pronta medicina, y que todos los esfuerzos que se están haciendo a nivel de sistemas de salud sean bendecidos por Él y sean guiados por Él, para que pronto podamos retomar con fuerza la vida tal cual la teníamos, y que todo esto haya sido para bien, como dice la palabra, los que confían en Dios, todo obra para bien. Así que todo esto haya sido de refuerzo para nosotros, para ver esa poderosa mano de Dios en nuestras vidas cuando nosotros ya no podíamos hacer nada, cuando nosotros no teníamos el control. Entonces, cuando soltamos el control y se lo dejamos a Dios, y vemos su poderosa mano de Él en nuestras vidas. Así que continuamos. Decíamos, no es de sorprender, no debe de sorprendernos entonces que Pedro comenzó su sermón, como lo leímos, con una respuesta a la acusación que se le había lanzado. Que se le había lanzado a los apóstoles. A los apóstoles se le había dicho, están ebrios, están llenos de mosto. Y Pedro comienza replicando eso. Respondió al malentendido que se tenía de lo que estaba sucediendo con dos explicaciones. En primer lugar, explicó lo que no era, apeló al sentido común de ellos. Les dijo, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, en Hechos 2:15. En otras palabras, les dijo que la explicación de este fenómeno no se podía hallar en la ebriedad de ellos, pues ningún judío normal se intoxica tan temprano por la mañana de un día tan importante como es el día del Pentecostés. El sentido común ha de decirles que no estamos ebrios. En segundo lugar, Pedro explicó lo que sí era, apeló a las Escrituras cuando dijo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, en Hechos 2:16, como lo leímos. Luego procedió a citar Joel 2:28 al 32, en Hechos 2:17-21, lo que leímos anteriormente. Así que no puede haber duda de que el derramamiento del Espíritu Santo es, por lo menos en parte, el cumplimiento de la profecía de Joel respecto al comienzo de la era llamada los postreros días. Tenemos la palabra de Pedro afirmándolo así. Sus palabras cuando dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, deben ser consideradas como una respuesta definitiva
y final a esta cuestión. Este derramamiento del Espíritu dio comienzo a la era de los postreros días. Cuando los apóstoles fueron facultados, fueron llenados del Espíritu Santo por el bautismo en el Espíritu Santo, la era milagrosa del comienzo de la iglesia se había inaugurado, la era de los milagros. Posteriormente, como se relata en Hechos, los apóstoles imponían las manos sobre otros cristianos y así los hijos y las hijas profetizaban. Los jóvenes veían visiones, los ancianos soñaban sueños y los siervos y las siervas profetizaban. Lo podemos ver en Hechos 6:6, Hechos 8:4 al 8, Hechos 14:24, Hechos 21:8 al 9. Este derramamiento sobre los apóstoles constituyó la fuente que produjo la corriente de milagros de los primeros días del cristianismo. Dios usó los dones milagrosos del Espíritu que fueron impartidos mediante la imposición de las manos de los apóstoles para la guía de la joven iglesia, de la iglesia que estaba surgiendo. Mientras aparecía el Nuevo Testamento en forma escrita, mientras que se compilaban los escritos, mientras teníamos la Biblia sellada en nuestras manos. Una vez que apareció el Nuevo Testamento en forma escrita y murieron los apóstoles y aquellos sobre los cuales había impuesto sus manos, terminó el comienzo milagroso y dio comienzo a la edad del Espíritu, en la que éste guía a la iglesia mediante la palabra escrita. ¿A qué se refiere esto? Me gustaría citar 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. 1 Corintios capítulo 13, versículo 8 al 10. Dice la palabra del Señor: el amor no tiene fin. Algún día el don de profetizar cesará. El don de hablar en lenguas se acabará. El de conocimiento se terminará. Ahora solo en parte conocemos y profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, todo lo que es en parte se acabará. Me gustaría añadir también el significado de la palabra perfecto, y esto es que tiene todas las cualidades requeridas o deseables. Es decir, cuando tenemos todo el conocimiento que Dios nos reveló necesario para que nosotros ser salvos en la Biblia, sellado, ya entonces se acaba el don de profecía. Se acaba también el don de lenguas. Se acaba también la revelación del conocimiento, pues ya tenemos el conocimiento completo en las Escrituras. Entonces, por eso es que no vemos hoy en día las manifestaciones milagrosas grandes que se veían en los primeros tiempos, incluso en el tiempo de Jesús. Es decir, no vemos personas por ahí, líderes de iglesias, levantando muertos, resucitando muertos, ni vemos sanando a los enfermos de una forma evidenciable, clara e irrefutable. No que alguien se levante de un público de 5,000 personas y diga: yo estaba enfermo y me acabo de curar, créanme, sino de que verdaderamente se vea ese milagro. Me gustaría hacer un paréntesis y aclarar también de que personalmente yo creo en la soberanía de Dios y de que el Señor puede manifestar un milagro, y lo hace. Muchos de nosotros somos un milagro. Muchos de nosotros, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos dio vida, nos resucitó, nos hizo vivir verdaderamente cuando estábamos muertos. Y también ha hecho muchas cosas en nuestra vida personal que también son milagros. Nos ha levantado de situaciones tanto de enfermedad como de situaciones espirituales muy, muy difíciles, y el Señor nos ha rescatado de eso, y eso también son milagros. Pero cuando nos referimos acerca de esto, nos referimos acerca de los milagros que veíamos en los tiempos de Cristo, en el tiempo de los apóstoles también, como personas en coma se levantaban por la imposición directa de las manos y no por la oración conjunta de los santos solamente, que hoy en día nosotros oramos por las personas para que puedan sanar, y confiamos en la soberanía de Dios para que el Señor haga su voluntad y según su santa y bella misericordia pues pueda darle sanidad, si es su voluntad, a la persona por la cual nosotros estamos orando. Pero en este tiempo nosotros debemos entender de que los mismos los apóstoles y aquellos que los apóstoles habían impuesto las manos, ellos pedían, oraban por las personas, y esas personas de inmediato sanaban. Era expreso, no había que esperar una respuesta
sino que Dios le había entregado esa facultad a ellos para que hicieran eso. Esto ayudó muchísimo para la propagación del Evangelio, para la propagación del mensaje. Era mucha evidencia para presentarse delante de las personas y, decir, y que creyeran, al igual que creyó Nicodemo. Ahorita vamos a entrar un poquito a ese detalle, por a través de los milagros que se estaban dando. Entonces, les compartía 1 Corintios 13, 8 al 10, que dice que todo esto iba a cesar, iban a cesar las profecías, las lenguas, y el conocimiento se iba a terminar de fluir. Ya tenemos el conocimiento completo en las Sagradas Escrituras. Y también cuando dice en el libro, en la carta a los Corintios, porque por fe andamos y no por vista. Así que todo esto se complementa. Entonces, decíamos de que ya ahora que tenemos esto completo en la Sagrada Escritura, ya todo esto cesó. El cuerpo del sermón de Pedro consiste en una presentación de diferentes argumentos para creer que Jesús es el Cristo y el Señor. Ahora vamos a hablar acerca de las 5 líneas de argumentación que tuvo el primer discurso de Pedro. Pedro manifestó 5 pruebas o 5 argumentos a través de los cuales él demostraba que Jesús era el Señor y el Cristo. Que Jesús es el Señor y el Cristo, y que Jesús será el Señor y será el Cristo eternamente, desde siempre y para siempre. Así que, argumento número 1: los milagros de Cristo. Como decíamos anteriormente, esto funcionó también para la iglesia primitiva, para que ellos también pudieran manifestar esos milagros y demostrarles que Cristo seguía con ellos. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. En el último versículo de Mateo se lo dice el Señor Jesucristo a los discípulos cuando los está enviando a predicar el Evangelio, y le dice: yo estoy con ustedes. Entonces, cuando ellos se presentaban delante de las personas, podían manifestar esto, estos milagros que también esas personas habían visto o habían escuchado de Cristo, lo estaban viendo también en sus seguidores. Así que los milagros de Cristo. Esto fue lo que dijo Pedro en su argumento: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El Señor Jesucristo hacía los milagros al público. Todo el mundo lo veía, todos los que estaban ahí lo veían, así que nadie podía negar que el Señor Jesucristo había hecho milagros. Él había hecho milagros en muchas ciudades, frente a multitud de personas, y nadie podía negar esos milagros que el Señor había hecho. Esto lo dice en Hechos 2:22. Fue el testimonio de los milagros que el Señor Jesucristo hizo lo que convenció a Nicodemo, lo que decíamos anteriormente, de que Cristo había venido de Dios. Durante su entrevista nocturna con Cristo, Nicodemo dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios. ¿Pero por qué sabía que había venido de Dios? Como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo le dice: nosotros sabemos de que tú has venido de Dios como maestro, porque nadie más puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Entonces Nicodemo entendió eso. Esto aparece en Juan 3:2. La palabra de Dios, la Biblia, la fuente de información más confiable que existe sobre la tierra, da testimonio de que Cristo obró verdaderos milagros. Esta prueba puede apuntar solamente a una conclusión: Cristo estaba, como Pablo también lo dijo, lo dice en las Escrituras, aprobado por Dios. Estaba confirmado como hijo de Dios por los milagros que obró. Pedro le recordó a su audiencia acerca de los milagros que Cristo hizo, e hizo un llamado a que se aceptara la conclusión lógica que esta prueba exige. La misma conclusión lógica a la cual llegó Nicodemo al decir: nadie más puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Argumento número 2: la resurrección de Cristo. Pedro aboga a la resurrección de Cristo y dice: esto fue lo que dijo Pedro: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:23 al 24, lo leímos. La resurrección era una parte importante de todas las prédicas de los apóstoles. Podemos ver que el Nuevo Testamento está cundido, está lleno, está saturado
de muchos versículos en los cuales los apóstoles hacen alusión acerca de la resurrección de Cristo. Así que era parte importante de la prédica del Evangelio y parte importante de los argumentos utilizados por los evangelistas. Era un argumento que los judíos no podían contradecir. La resurrección hizo cobardes a hombres que eran valientes y valientes de hombres que eran cobardes. Los judíos que valientemente clamaron ante Pilato, crucifícalo, Mateo 27-22, se vieron abatidos por el temor ante la verdad de la tumba vacía. Pedro, quien lleno de miedo dijo, no conozco a ese hombre, cuando Pedro negó al Señor Jesucristo en Mateo 26-72. Estaba ahora predicando valientemente la resurrección de Cristo ante una vasta asamblea a corta distancia de la tumba vacía. La resurrección provee prueba concluyente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La única manera de que alguien pueda negar la deidad de Cristo es negar la resurrección del Señor de entre los muertos. La resurrección coloca al cristianismo en una categoría por sí sola, es decir, está solo ahí, no hay nadie más al lado del cristianismo. El cristianismo es la única creencia cuyo fundador se levantó de entre los muertos. Ello confirma sus afirmaciones, autentica sus promesas y da validez al cristianismo. Argumento número 3. Argumento número 3 es la prueba profética. Anteriormente, al principio de este estudio, nosotros hicimos un mensaje hablando acerca de todas las profecías, o bueno, una gran mayoría de las profecías que se dicen en el Antiguo Testamento acerca de que el Señor Jesucristo es el Cristo, que el Señor Jesús es el Cristo, que el niño que nació de la Virgen es el Cristo, el Señor Jesucristo. Entonces Pedro toma un poco de las profecías y lo da como argumento hacia los judíos, hacia las personas que estaban presentes ahí. Por eso decíamos, muy importante que estas personas ya estaban preparadas, porque tenían este conocimiento. Sabían acerca de lo que se citaba en el Antiguo Testamento, las profecías que se habían hecho, y Pedro las usa para manifestar esta verdad irrefutable que era de que Jesús es el Señor y es el Cristo. La prueba profética, argumento número 3, citó Pedro de Salmo 16, el versículo 8 al 11, una profecía que anuncia la resurrección de Cristo. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Hechos 2, 25 al 28, lo leímos. David habló en primera persona en su profecía. Visto superficialmente, parecería que estaba hablando de sí mismo. O sea, cualquier persona puede leer y dice, no, pero es que David estaba hablando de sí, no estaba hablando de Jesús. Decíamos que si nosotros leemos superficialmente, pareciera que es así. Entonces, Pedro demostró que David no podía haber estado hablando de sí mismo mediante el señalamiento de dos hechos. O sea, se va a los hechos. Pedro demuestra que David, el rey David, no estaba hablando de sí mismo, dando dos argumentos o mostrando dos hechos evidentes para todos los que estaban reunidos. En primer lugar, se refirió a la muerte de David. Dijo que David, quien había profetizado esto, había muerto y había sido sepultado y que todavía seguía en su tumba, es decir, sí dejó descansando su alma en el Hades. Se encontraba en su tumba. Como prueba de ello, señaló la tumba de David, la cual estaba localizada allí mismo en Jerusalén, para que todos la vieran. Hechos 2:29. En segundo lugar, les recordó de la promesa de Dios hecha a David. Hechos 2:30. Dios le había prometido a David que uno de sus descendientes con el tiempo vendría y ocuparía su trono. Segunda de Samuel 7:12.
Esta promesa, dijo Pedro, se cumplía en Cristo, pues Dios había levantado a éste de entre los muertos, Hechos 2:31, y lo había sentado a su diestra sobre un trono espiritual. Jesús vino al mundo por medio del linaje de David, y ahora se sienta sobre un trono espiritual a la diestra de Dios en los cielos, y reina como rey, que es sobre su reino terrenal, que es la iglesia. Decíamos que el reino terrenal de Cristo es la iglesia. Pedro presentó un argumento similar partiendo de una profecía de Salmo 110, versículo 1, al final de su sermón, Hechos 2:34-35. Su referencia a la profecía de Salmo 16, 8, 11 que decíamos anteriormente y Salmo 110:1 probaban que aquel que había sido enviado por Dios habría de ser resucitado de entre los muertos y también exaltado para estar a la diestra de Dios con su resurrección y exaltación. Jesús había cumplido claramente las dos anteriores profecías del Antiguo Testamento. Había resucitado y no había permanecido su alma en el Seol, en el Seol, y su carne no había visto corrupción. Continuamos. Argumento número 4. Los testigos. Pedro apela a los testigos, a las personas que presenciaron todas estas cosas. Esto fue lo que dijo Pedro. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hechos 2:32. Los judíos tenían que reconocer que la profecía a la cual Pedro se había referido anunciaba la resurrección. Pedro estaba buscando la manera de confirmar que Cristo se levantó de entre los muertos y cumplió esta parte de la profecía. Obligó a su audiencia a enfrentar la aseveración de los testigos de que Jesús resucitó de entre los muertos. Un testigo es una prueba de alta calidad. Cualquier tribunal auténtico aceptaría la prueba de un testigo, siempre y cuando no se encuentre en contradicción en su testimonio. Dios no solo afirma la resurrección de su Hijo en su palabra, sino que también puso en ella testimonio de testigos que, después de la resurrección de entre los muertos, lo vieron, lo tocaron, comieron con él y estudiaron con él. ¿Quién podría rechazar este testimonio? Nadie podría rechazar este testimonio. Ahora, hay personas en el mundo que han dicho, bueno, pero es que las personas que afirmaron ver a Jesús resucitado pudieron haber mentido. Ahora, ¿cuál es? Yo les preguntaría de forma general, ¿cuál es el objetivo de mentir? Si una persona miente, ¿por qué miente? Una persona miente para obtener algún beneficio que a través de la verdad no logra obtener. Miente para beneficiarse de algo. Una persona miente para escapar de la culpa acerca de algo. O sea, una persona miente o para beneficiarse de algo o para escapar de algo. Entonces, pero nosotros vemos de que ninguna de estas dos cosas, aquellos que afirmaron la resurrección de Cristo la tuvieron. Más bien, las personas que afirmaron la resurrección del Señor Jesucristo y creían fielmente en esto y lo proclamaban, perdieron todo lo que tenían. En vez de ser beneficiados por algo, perdieron todo lo que tenían. Y yo me pregunto, ¿quién podría estar tan comprometido con una mentira, sabiendo que es una mentira primeramente, que te va a hacer perder todo lo que tú tienes y que lo más probable es que mueras acerca de eso, mueras por eso? Sabiendo que si tú dijeras, entre comillas, si fuera la verdad acerca de la resurrección de Cristo, si fuera mentira la resurrección y tú dijeras la verdad, te salvarías de todo eso, conservarías tu casa, tus bienes, tu familia, tu vida, podrías continuar y todo estaría bien, todo estaría normal. Entonces la única forma en que estas personas podrían continuar y apelar acerca de la resurrección de Cristo es que fuera verdad. Y que esto los moviera a permanecer firmes en esa verdad y llegar incluso a ser mártires cristianos. La mayoría de ellos, muchos de ellos, murieron en las persecuciones, fueron perseguidos acerca de esta verdad. Así que sería ilógico pensar que esto es una mentira, sabiendo todo lo que conlleva que una persona mintiese con eso. Ganaban más diciendo que el Señor Jesucristo no había resucitado. Continuamos.
Y la prueba número 5, el argumento número 5 del sermón de Pedro es la venida del Espíritu Santo. Es decir, ahora no solamente lo que decimos como testigos, todo lo que vimos al Señor Jesucristo, ahora lo que también ustedes como testigos están presenciando en este momento, que es la venida del Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ahora ustedes son testigos también. Ahora ustedes no lo pueden negar. Están viendo a estos que viven aquí hablar en todas esas otras lenguas que no dominaban antes. Incluso estas personas, si nosotros leemos en el capítulo 1 de Hechos, se quedaban maravillados y decían, pero estos dicen, lo vamos a leer, Hechos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho un estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Cada uno los oía hablar en su lengua y estaban confundidos. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿No son de Galilea? ¿Cómo nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Hemos nacido. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estas personas estaban atónitas, estaban maravilladas. ¿Cómo estas personas, galileos, estaban hablando en nuestra lengua? ¿Cómo pueden hablar en mi lengua si yo vengo de muy lejos? Estas personas no conocían este lenguaje y recibieron este don por parte del Espíritu Santo. Entonces Pedro apela a eso y le dice, ustedes lo están viendo y lo están oyendo. Ustedes no pueden negar el derramamiento del Espíritu Santo en este momento. La promesa dada, lo que ustedes están atestiguando. Nosotros que somos testigos, que hemos visto lo que sucedió con la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos negar eso? Entonces, continúa. Justo antes de la partida de Jesús al cielo, Él prometió que enviaría la promesa del Padre a los apóstoles. Lucas 24, 46 al 49. La multitud había visto y oído los resultados del derramamiento del Espíritu Santo. Así que tenían la confirmación milagrosa de que Jesús había ascendido a la diestra del Padre, que había recibido de éste promesa del Espíritu y que había enviado el Espíritu sobre los apóstoles. Estas 5 líneas de argumentación, estas 5 pruebas establecen una conclusión innegable. Pedro enfocó la atención de la audiencia en esta conclusión con la palabra pues. Dio todo este argumento y dice, pues, Pedro dijo, sea pues, ciertísimamente, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro da todas estas pruebas y después de esto dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los que están aquí reunidos, que este Jesús al que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36. Sus milagros, su resurrección de entre los muertos, su cumplimiento de la profecía, el testimonio de los testigos y el descenso del Espíritu Santo, siendo manifiesto a ellos también como testigos de lo que estaba aconteciendo, todos prueban que Jesús es aquel que Dios prometió, el Cristo, y que es el Señor. Es sorprendente lo que el conocimiento de Dios rebosante en el corazón de una persona usada por el Espíritu Santo puede hacer. Pedro se paró frente a su audiencia y citando todas estas pruebas de manera muy acertada, demostró que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Tanto así que ese discurso dado por Pedro lleno del Espíritu Santo hizo que como 3,000 personas creyesen y se añadiesen a la iglesia naciente. Lo leímos al final del escrito que leíamos de Hechos capítulo 2 versículo 14 al 42. Precisamente
el 41, versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Unos puntos importantes de extraer para ya dar por conclusión al estudio del día de hoy. 1. Estudiemos las Sagradas Escrituras, estudiemos la palabra de Dios, pidiendo a Dios sabiduría. Leamos la Biblia y pidamos a Dios que sea Él que nos guíe. Que si nosotros tenemos algún conocimiento errado, alguna creencia errada acerca de lo que es la verdad de Dios, que sea el Señor mostrándonos ese error para que nosotros podamos corregir y andar correctamente. Quizás tenemos el conocimiento incompleto, quizás podemos tener el conocimiento incompleto. Sería mentira de mi parte decir yo sé todo lo que hay que saber acerca de la Biblia. No es cierto, yo no lo sé todo. Entonces podemos tener el conocimiento incompleto acerca de una verdad bíblica muy importante. Así que por eso debemos orar, estudiar las Escrituras y pedirle a Dios que sea Él dándonos sabiduría para saber emplear también esta verdad bíblica en el momento correcto y de la forma correcta. Así como vimos que estas citas bíblicas que leímos, este pasaje de la Escritura del libro de Hechos, nos sea a nosotros de ejemplo de cómo Pedro fue utilizado por el Espíritu Santo. Pedro sabía, Pedro conocía todas estas profecías y las empleó. El Espíritu Santo toma a Pedro y toma todo el conocimiento que ya Pedro había adquirido y lo usa en el momento correcto, usa los argumentos correctos, de forma correcta, para que todas estas personas ante ellos mismos, porque quizás muchos de nosotros sabemos esto, los que somos cristianos más que los que todavía no somos cristianos, que cuando a nosotros se nos presenta la verdad de Dios, somos nosotros mismos los que nos oponemos a aceptar esa verdad. El pecado hace que nosotros dudemos de querernos entregar a Dios. Por mi parte, eso pasó en mí. Yo, como he comentado un par de veces, yo conocí un hermano que respondió todas las preguntas que tenía en ese momento acerca de la palabra de Dios. Todas las preguntas que tenía en ese momento se las hice, me las respondió y al final me dijo: ¿qué impide que tú seas bautizado? Y me citó el pasaje de Felipe y el eunuco. Me dijo: ¿qué impide que tú seas bautizado? Y me di cuenta de que no eran las preguntas, no era la falta de conocimiento en ese momento, era que simplemente el pecado que había en mí me hacía dudar de entregarme a Dios. Así que dándome cuenta de esto, bueno, por la voluntad de Dios y por la misericordia de Dios pude enfrentarme a mí mismo y decir: sí, yo quiero aceptar a Dios como mi único y verdadero Salvador. Así que es muy muy bonito y muy interesante que tengamos todo ese estudio, pidamos a Dios la sabiduría y que sea el Señor usándonos como instrumentos útiles para Él, para predicar su palabra. Punto número 2, importante a extraer: asumamos la enseñanza bíblica en nuestra vida, creamos de todo corazón lo que la Biblia nos enseña. Como decíamos al principio, quizás alguien me dijo o escuché en alguna prédica o vi en algún lado un mensaje, una información acerca de algo y yo lo creía cierto, pero cuando voy a la Biblia veo que no era así. Y cuando voy a la Biblia y veo que no es así, entonces yo tengo que corregir, aceptar mi error, decir: wow, esto que yo creía no era así. Y es algo muy importante que tiene que haber en la vida cristiana. Yo no puedo defender un error, yo no puedo quedarme en un error. Porque mi vida eterna está en juego. La vida eterna está en juego. Si yo persevero en el error, me vuelvo un contumaz, como dice la palabra. Persevero en el error, habiéndoseme presentado la verdad. El Señor me dio la oportunidad por alguna fuente, usando algún hermano, usando alguna prédica, usando algún medio, puede ser este mismo video, o cualquier otro video de alguna prédica. Se te presenta una verdad, y si tú rechazas la verdad y quieres continuar en la mentira, sabiendo tú que esta es la verdad presentada en las Escrituras, te vuelves un contumaz. Entonces, el punto importante a extraer es que asumamos la verdad bíblica, creamos lo que está en la Biblia, filtremos toda información, no importa de dónde venga, puede venir de tu esposa, de tu esposo, de tu pastor, de tu hermano, de quien sea. Toda información, no importa de dónde venga, fíltrala a través de las Escrituras. Cree lo que está en la Biblia. La Biblia es clara y te enseña lo que verdaderamente debemos de saber. Y punto número 3 para concluir: Cristo es el Señor y el Cristo. Cristo es el Señor, Jesús es el Señor y el Cristo. Compartamos este mensaje de la muerte, sepultura y resurrección, lo cual nos dice 1 Corintios capítulo 15, que es el Evangelio. Así como dice la palabra, lo decía el apóstol Pablo:
Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Así que esto que hemos recibido del Señor, esto que nos entrega el Señor en las Sagradas Escrituras, enseñémoslo, para que también podamos decir eso. Yo recibí del Señor, yo también lo he enseñado. Eso es lo que nosotros fuimos mandados a hacer. Así que Dios le continúe bendiciendo. Continuamos con el estudio. Que Dios le bendiga grandemente a ustedes, a su familia, que los tengan bien, que derrame bendiciones en las cosas que ustedes necesitan, sea física, espiritual. Y le voy a pedir que me acompañen en una oración para que concluyamos el día de hoy. Oremos. Gracias, Señor, Jehová Dios Padre, le damos por permitirnos, Señor, este momento especial, Padre, en el cual hemos compartido su palabra, Señor, en el cual todos hemos aprendido, Señor. Pedimos, Padre, que toda palabra que se diga, todo mensaje, toda información que salga de nosotros, Señor, sea guiada por usted, revisada por usted, impartida por usted, Padre, para que pensamientos personales, Señor, sentimientos, emociones personales no contaminen, Señor, su palabra, sino que su palabra vaya íntegra, Padre, y cumpla la función por la cual usted la envía, Padre, como dice su palabra. La palabra no regresa vacía, Señor. Pedimos, Padre, que bendiga a todas las personas que han participado y que están participando de este estudio, Señor, y de las clases y de las prédicas, Señor. Que sea usted guiándoles por el camino correcto, Señor, haciéndoles ver su verdad. Así como vimos el ejemplo del día de hoy, Padre, el apóstol Pedro predicando ese primer sermón, ese mensaje, Señor. Y que seamos, Padre, todos nosotros como estas personas que asumieron, Señor, que quizás estaban en un error, Señor, que estaban en un error y que debían rectificar el camino, Señor. Sea usted guiándonos por el camino correcto siempre, Padre. Nos ponemos en sus manos para que sea su santa y sagrada voluntad. Se lo pedimos y le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios le continúe bendiciendo.